Para ellos, siguiendo la tesis 11 sobre Feuerbach que establece Marx, de lo que se trata no es de comprender el mundo, sino de transformarlo. Hasta ahora los filósofos se han encargado, se han preocupado de intentar explicar cómo funciona el mundo, pero no se trata de eso. Se trata de transformar las condiciones de la vida, se trata de transformar la realidad, se trata de transformar la realidad humana, el hombre, el mundo. Y dicho esto, hay de paso una revisión de los mecanismos de alienación de la realidad, es decir, las maneras como se enajena, se vende, se explota, se exprime a la clase desprotegida, a la clase proletaria, a la clase menos favorecida en la pirámide social. Y es que hay dos mecanismos de alienación reconocidos socialmente. Uno es el religioso y otro es el económico. El religioso quiere decir que, al menos en esa época, todavía estamos en siglo XIX, la religión es un agente ideológico que busca preservar, según Marx y Engels, el status quo, es decir, las condiciones sociales y materiales. Y sobre todo el cristianismo es uno de los grandes agentes ideologizantes que buscan mantener a la clase desprotegida en la condición en la que está. ¿Qué es lo que se le enseña al pobre? ¿Qué es lo que se le enseña al que vive en la miseria? Que ser pobre está bien, que no hay que aspirar a la ambición de tener bienes materiales, a la riqueza, que Dios ama a aquellos que viven como pobres, que se viven un cierto desapego de lo material, etc. Si bien es cierto, hay toda una serie de descontextualización de estas observaciones del cristianismo que formularan Marx y Engels, habría que reconocerles que mucha de la práctica cristiana de la época rayaba en eso, en mecanismos de ideologización de las masas mediante las cuales se les mantenía completamente apacibles, completamente tranquilas, que no se rebelaran, que no lucharan, que no combatieran a la clase dominante. La religión, y con esto cerramos esta cuestión, la religión es el opio del pueblo, esta es afirmación de Marx. Y el opio entendido no como un agente idiotizador, como a veces se ha pretendido afirmar. El opio, recordemos, es una droga muy fuerte que permite hacer llevaderos ciertos malestares. ¿Por qué la religión es el opio del pueblo en el pensamiento de Marx? Porque la religión seda, la religión anestesia a la masa, al proletariado, de tal suerte que el proletariado hace llevadera su vida de miseria, su vida de pobreza y de marginación, con todas esas enseñanzas sobre la vida eterna, sobre el futuro que nos espera, sobre no estar apegado a las cuestiones materiales. Eso es una afirmación muy seria para la época y que llevaría precisamente en muchos sentidos al marxismo a ser severamente criticado, severamente acotado en diferentes naciones. A eso se agrega el marxismo económico. Ya decíamos la teoría del plusvalor, es decir, las mercancías en el sistema capitalista tienen un valor adicional y de ese valor adicional no llega nada a manos del trabajador, sino se queda en manos del burgués. Todo esto pues nos da una configuración, nos da una idea, un panorama de lo que es el marxismo, obviamente entendido como materialismo histórico. Ahora bien, algunas observaciones críticas. Esto ya no corresponde al pensamiento ni de Engels ni de Marx, corresponde a mi apreciación personal sobre el pensamiento y la formulación práctica de Marx y Engels. Pueden estar de acuerdo conmigo, pueden no estarlo, y muchos marxistas seguramente se miran a la yugular con varias aseveraciones, cuestionamientos, interrogantes, pero al menos en esta ocasión me doy la oportunidad de yo expresar cuáles son mis observaciones sobre esta corriente de pensamiento filosófico. Lo primero es el materialismo
sobre el cual se basa toda la reflexión y el pensamiento del materialismo histórico, el materialismo no es suficiente para explicar la totalidad de la realidad. Esa parcialización, ese reduccionismo, ese intento de considerar que solo lo material es real, ha conducido a muchos momentos desafortunados en la historia, a muchos momentos trágicos. ¿Cuáles son los efectos del materialismo en su máxima expresión? El vacío del sinsentido que produce, por ejemplo, las dos grandes guerras del siglo XX. O sea, si todo fuera material, si no somos más que átomos, si no somos más que masa que se agrupa bajo ciertas formas de organización de vida, que nacen, crecen, se reproducen y mueren, si todo esto es así, meramente orgánico, ¿dónde quedaría la mente como una expresión no material? La mente y los procesos psíquicos no son materiales. Y eso es uno de los elementos para poder decir, para poder afirmar, no es el único, hay muchos más, pero yo me quedo con ese. La realidad no se reduce a lo material. Hay siempre elementos no materiales, elementos, yo les llamaré inmateriales, pero hay quien puede llamar espirituales, psíquicos, mentales, etc., que son existentes, que son reales y que la pura materia no los explica. Segundo, la fe en la dialéctica se puede mantener después de Auschwitz. Es decir, después de las trágicas experiencias del siglo XX y todavía hasta los fenómenos del terrorismo en el siglo XXI, después del 11 de septiembre de 2001, y los nuevos intentos de volver a configurar un escenario bélico a nivel mundial durante la primera década, las primeras 2 décadas del siglo XXI. Todo esto nos da a pensar realmente en la historia. Hegel y Marx tenían razón, es decir, hay un momento de tesis, antítesis y síntesis. ¿Puede haber una síntesis después de Auschwitz? ¿Por qué precisamente surgen las propuestas del pensamiento débil, las críticas a los metarrelatos, las críticas a la racionalidad, las críticas a la pretensión iluminista de todas las filosofías racionalistas con la escuela de Frankfurt? ¿Por qué surge esto? Porque nos damos cuenta de que nuestra racionalidad, nuestra fe ciega en la dialéctica, nos ha hecho caer en un vacío, nos ha hecho caer en una pretensión prometeica de intentar explicar y controlar el progreso de la humanidad. Parece ser que la humanidad no camina hacia ningún progreso, al contrario, paulatinamente se va degradando cada vez más. El hombre no termina de salvarse, el hombre sigue buscando la guerra, sigue buscando la destrucción, sigue buscando formas egoístas de manifestación. Y frente a eso, el método de la dialéctica, del materialismo dialéctico de Marx y Engels, ¿funciona? Yo creo que no. Otro elemento crítico a discutir, la praxis como criterio absoluto de verdad. Si limitamos todo a la mera praxis, ni las leyes lógicas pudieran sostenerse si dependen de la praxis. La lógica y la matemática siempre van a ser ese elemento problemático, ese elemento quisquilloso en la filosofía que nos invita a pensar en que el criterio de verdad siempre tiene que situarse más allá de lo pragmático. Hay criterios de verdad que dependen de su fuerza de validez lógica, de su capacidad de ser asumidos de manera intuitiva y que no tienen necesariamente que pasar por la parte práctica, la parte experimental. Eso sí hay que reconocer, esta exigencia continua de que la filosofía sea a partir de Marx praxis, o sea, no se contente solamente con dar explicaciones de la realidad y saberse de memoria filósofo, sino que intente incidir en las condiciones sociales, materiales, históricas de cada época, de cada historia. Podemos aplaudírselo a Marx. El
poner sobre la balanza este juicio, esta afirmación. Pero creo también que sería injusto y parcial decir que solo el marxismo es pragmático o solo la filosofía después de Marx es práctica. Si nosotros observamos el pasado con detenimiento, con astucia y prudencia, podemos notar que Platón buscaba hacer práctica su filosofía, buscaba construir un estado ideal. Aristóteles educó a Alejandro Magno y a varios discípulos pensando en la posibilidad de estructurar un mundo donde la racionalidad, donde fuera fundamento, donde el hombre buscara la felicidad, la eudaimonía, etc. Si vamos más adelante con los estoicos, pues ellos asumían en la vida personal, que se convertían en modelos de vida social, los parámetros, las propuestas de su reflexión filosófica. Lo mismo con los epicúreos. El epicureísmo y su formulación del placer, de la hedoné, siempre tiene que ver con algo práctico, algo que tiene que transformar el mundo desde la parte individual. Y podemos decir lo mismo de la filosofía cristiana, o los pensadores cristianos, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura y todos los de la Baja y Alta Edad Media, y hasta la modernidad y posmodernidad. Es decir, la filosofía no siempre ha buscado de manera directa e inmediata la praxis, pero de manera indirecta siempre conecta con la praxis, a veces con la de un solo sujeto en la historia, a veces desemboca en la praxis colectiva. No entenderíamos nuestras instituciones sin ese pragmatismo que engendra la filosofía. Y quizás el lugar más apropiado para entender esto sea precisamente la escuela. La enseñanza es el punto, es el lugar donde converge la praxis de todo método, de toda perspectiva, de toda corriente filosófica. Entonces, le aplaudimos a Marx poner sobre la mesa la afirmación de manera expresa sobre la pragmática o la praxis en la filosofía, pero hay filosofías mucho más pragmáticas que el mismo marxismo. Finalmente, decir también que entendemos la crítica de Marx a la religión y en mucho sentido tenía razón. A veces, muchas de las veces, la religión funciona como ese opio, como esa droga, como ese sedante, como ese elemento que mantiene tranquilas a las masas. Pero la religión puede ser quizás más que eso. Si reducimos la religión a un elemento ideologizador de masas, funciona en el pasado. Pero es muy triste y lamentable que hoy en día, en pleno siglo XXI, la religión a veces siga funcionando de esa manera, cuando otros pensadores como Henri Bergson, como Max Scheler, Edith Stein, nos han mostrado que la religión puede hacer surgir lo más hermoso, lo más valioso, lo más bello, lo más encomiable de la existencia humana. Es decir, la religión es capaz de lo más improbioso, es capaz de lo más inicuo, es capaz de lo más desagradable, pero también es capaz de lo más grande, de lo más extraordinario, de lo más plausible en el hombre. Por otra parte, y con esto yo cierro el día de hoy, yo le reconozco al marxismo esa exigencia ética, esa formulación del deber de la humanidad. No podemos quedarnos con los brazos cruzados, no podemos cerrar los ojos y pretender que en el mundo no hay formas de explotación, que en el mundo no hay formas de esclavitud, y de servidumbre. Las hay. Y frente a eso, no podemos pretender una absoluta indiferencia. Precisamente dentro del cristianismo es donde surge una reflexión, curiosamente, muy interesante a partir de lo que Marx cuestiona. Los cuestionamientos de Marx sirvieron para el cristianismo
tanto el de cuño católico como el de cuño protestante, para repensarse y analizar hasta qué punto el testimonio de vida en la praxis distaba mucho de los requerimientos evangélicos del cristianismo. Tan es así que en algún punto del siglo XX, después de la segunda mitad, o más bien en el lapso de la segunda mitad del siglo XX, surge precisamente la teología de la liberación, que tiene una inspiración marxista, que pretende que como criterio absoluto soteriológico, es decir, como criterio de salvación, tiene que haber una liberación externa, real, material de las condiciones, no solamente una liberación espiritual interior, sino también una liberación de la parte externa del hombre. Entonces, eso hay que reconocerle al marxismo, ese ímpetu, esa exigencia de que el hombre sea auténticamente libre, de que el hombre no sea sujeto de sometimiento de las condiciones materiales, de los medios de producción, de que el trabajo humano, el hombre pueda apropiarse con justicia de los beneficios de su propio trabajo y que no se le despoje de todo eso que, como añadido, es natural a los procesos de intercambio de mercancías. Que no haya una relación de servidumbre, de dependencia, sino de concordia y de fraternidad real entre los seres humanos. Esto yo se lo aplaudo al marxismo. Esto se le aplaude en una época en que había muchas expresiones de esclavitud. Hoy en día las hay. Y hoy en día el marxismo quizás nos siga interpelando para repensar hasta qué punto seguimos siendo esclavos de las condiciones materiales de la sociedad en que vivimos. Hasta aquí en esta ocasión. Espero les guste el material y sea de utilidad. Hasta la próxima.